Mis hermanos, en esta hermosa tarde, que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por encontrarnos una vez más en su casa de oración, en su casa de adoración. Y hemos venido precisamente a alabar a un Dios vivo, a un Dios fuerte, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce. Y seguimos con ese precioso tema, el Dios de milagros. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que está por sobre todas las cosas y está sentado en un trono de poder. Desde ese trono de poder, Él rige el vasto universo y tiene el poder para hacer y deshacer. Tiene el poder para liberar, tiene ese poder para traer sanidad, tiene ese poder para traer una revelación especial. El Dios de milagros está a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos nosotros palpar a través de los ojos de la fe un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo conoce, que todo lo puede, que todo lo sabe, que no hay cosa alguna que esté encubierta ante su presencia. Todo está descubierta ante sus ojos ven como esa llama de fuego y puede hacer mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. El semillero del Maestro, nuestra iglesia, está basada y está fundamentada en esa fe del Dios de milagros, y con nuestros ojos de la fe y con nuestros ojos físicos también podemos ver esa hermosa manifestación del poder grande de nuestro Dios. Y tú y yo somos testigos de ello, y cómo Dios ha venido obrando, Dios ha venido trabajando, Dios ha venido restaurando, sanando y haciendo señales y milagros. Realmente un milagro viene siendo precisamente esa descripción que se presenta en la Biblia como señal, como prodigio. Un milagro es aquello que está por encima de las leyes naturales, encima de las leyes que el mismo Dios sabio ha puesto en este mundo para que tú y yo podamos estar en él. Cuando algo pasa sobre esas leyes naturales que Él ha establecido, sus hijos podemos decir que Dios ha actuado con poder, que Él ha hecho un milagro sobrenatural a través de su poder en cada uno de sus hijos. Y el mayor milagro para nosotros es el estar aquí a sus pies. Es el estar redimidos por su sangre preciosa. Es el poder compartir con otros lo que Él ya ha hecho a nuestro favor. Dice ahí la Escritura en el libro de Jueces, el capítulo 13, del 17 al 21. Yo voy a leer, usted puede escuchar con atención, puede apuntar la cita si gusta. Jueces, capítulo 13, del versículo 17 al 21. Antes de que Dios estableciera reyes, su primer rey en su pueblo Israel, que fue el rey Saúl, Dios gobernaba a su pueblo a través de jueces. Y aquí vamos a ver la descripción de un juez que Dios levantó con poder. Dice Jueces capítulo 13 del 17 al 21. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová representaba la presencia misma prometida del Mesías, del Emanuel. El ángel de Jehová significaba Jesucristo mismo manifestándose a sus hijos, a sus siervos, para hacer una obra prodigiosa, para hacer un milagro.
Y cuenta esta historia de Jueces capítulo 13, que el pueblo de Israel había sido sometido por los filisteos por 40 años. Pero se presenta el ángel de Jehová para traer una promesa de liberación, para levantar a un hombre que vendría a liberar a Israel de los filisteos por 40, que habían estado sometidos ante ellos por 40 años. Y cuando el ángel le cuenta a esta mujer que no tome vino ni sidra, que cuide su vida, que sea una ofrenda a Jehová su vida, porque el ser que de ella nacerá también será consagrado a Jehová y será un nazareo. Esa fue la aparición de Sansón. Pero Manoa, este hombre de la tribu de Dan, y su mujer le piden aún no sabían que era el ángel de Jehová. Ellos pensaban que era alguien enviado de parte de los escogidos de Jehová. No sabían que era la misma presencia de Jehová en medio de ellos, que les traía una promesa de esperanza, una promesa de liberación. Y dice Manoa y su mujer: espérate con nosotros, has traído buenas noticias. Espérate con nosotros para que te preparemos un cabrito, para que puedas comer con nosotros, para que podamos compartir el pan por esta hermosa noticia que tú nos has traído. Dice el ángel de Jehová: no me podáis detener, no podré comer con ustedes, pero si gustan, pueden hacer con ese cabrito un holocausto a Jehová. Manoa y su mujer obedecen al ángel. Y cuando ellos están levantando el holocausto, un milagro ante sus ojos. Porque la misma presencia de Jehová, a través del ángel de Jehová, cuando subía la llama, se hizo un milagro. El ángel comenzó a subir en esa llama de fuego y se perdió delante de sus ojos. Entonces, ellos reconocieron que era la mano poderosa de Jehová que los había visitado, que había habido un milagro en sus vidas, porque la esclavitud a la cual habían estado sometidos por los filisteos por 40 años, por su rebelión, por no tener en cuenta a Jehová, ahora Jehová había tenido misericordia y les enviaba el regalo de su liberación. Esta promesa se cumple, nace Sansón y ya sabemos toda la historia de este juez poderoso y fuerte. Que el pueblo de Israel no necesitó un ejército, porque no es con espada ni con ejército, mas con el poder de su Santo Espíritu. Ese Espíritu venía en la vida de Sansón y él podía derrotar a muchos filisteos. Y cuando él estaba a punto de morir, Sansón, en ese templo, en ese lugar, había 3,000 hombres y mujeres. Sansón le habían sacado sus ojos porque había pecado, porque había hecho cosas que no eran agradables. Pero ahí Sansón le pide a Jehová una nueva oportunidad. Señor, te ruego una vez más, la última vez, que el poder de tu Espíritu venga nuevamente sobre mí y pueda tomar venganza de nuestros enemigos, los filisteos. Él apoya sus manos en cada una de las bases. Ya sabemos la historia, cómo ahí destruyó a más de 3,000 filisteos. Y a través de todo lo que él pudo hacer, en ese ministerio que él pudo hacer como juez de Israel, liberó a su pueblo del azote de los filisteos. Pero tú y yo hemos sido liberados de un azote mucho mayor, el azote del pecado, el azote que viene y ha venido a destruir muchas familias, a muchas personas en el mundo, alrededor del mundo. Dice la Biblia ahí en el capítulo 1 de Marcos, 1 del 40 al 45. Puede escuchar solamente con atención o si lo quiere leer también. Marcos 1 del 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio.
Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Un hombre leproso que había escuchado de Jesús, que había oído todo lo que él estaba haciendo, sanando, liberando, rescatando, resucitando a los muertos. Este hombre leproso había sido excomulgado, estaba lejos de sus familias, lejos de los familiares, porque la lepra era un mal que venía y tenían que llevarlos fuera de la ciudad, andar por los campos, andar gritando: leproso, inmundo, inmundo, para que con esa voz los que estaban cerca supieran que no debían acercarse a él, porque la lepra era contagiosa, porque aún el aire que ellos respiraban, exhalaban, era aquel que lo podía percibir, era altamente contagioso, y todo lo que el leproso tocara se convertía en inmundo. Todo lo que el leproso tocaba se convertía en inmundo. Pero podemos ver a este hombre en la escritura que fue al lugar correcto, que fue a la persona correcta, aquel que le podía sanar, aquel que podía curar este azote. A Jesús el Salvador, el Mesías, el enviado del cielo, aquel hombre que solamente hacía milagros de misericordia, de amor, de gracia. Y aquí podemos ver un milagro de sanidad, sanidad de nuestro divino Señor, porque la escritura dice en Isaías 53 que Jehová cargó en él el pecado de todo el mundo, que ciertamente llevó él y sufrió nuestras enfermedades y nuestros dolores. Ciertamente este Jesús estaba ahora, ya no era el ángel de Jehová que se le apareció a Manoa y a su mujer estéril. Ahora era la misma presencia de Dios estando, caminando en esta tierra hace 2000 años, para entender el mundo que Él había venido, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él os dio vida y vida en abundancia, como dice Efesios capítulo 2. Este leproso tuvo una actitud correcta. Vino a la persona correcta. Esa fe que había puesto Dios en el corazón del leproso, después de escuchar todo lo que mi divino Jesús había hecho, se allegó a Jesús. Los leprosos no podían acercarse a nadie, pero se estaba acercando aquel que vino a sanar, aquel que vino a dar libertad, aquel que no se contagia de tu pecado ni de mi pecado, aquel que ha llevado sobre él el pecado de todos nosotros. Él tiene misericordia de nuestras vidas. Una actitud muy hermosa de este leproso. Hizo a un lado todos los protocolos. No sabía si lo iban a detener, que seguramente alguien intentó detenerlo solamente con la voz: detente, eres inmundo, no te acerques. Pero la fe que había en este leproso, era más grande su necesidad, pero era más grande la fe en el Hijo de Dios. Una postura correcta, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús no solamente escuchó sus palabras, Jesús pudo ver lo que había en su corazón, un corazón lleno de fe, un corazón que estaba dispuesto a reconocerle como el Señor de su vida,
como aquel que le podía sanar, como aquel que le podía limpiar. Y Jesús amorosamente dice y le responde: quiero ser limpio. Quiero, tus pecados te son perdonados. Quiero, tus pecados han sido perdonados. Si quiere Jesús, Él quiere, dependerá siempre de nuestra actitud. No es el venir ante Él solamente con palabras, porque los hombres solamente miramos lo que hay delante de nuestros ojos. Pero aquí hay uno mayor que nosotros. Él ve lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. La lepra, hermanos, es una simbología del pecado. El pecado es esa enfermedad hereditaria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hereditaria, es universal, es contagiosa. El pecado es incurable, es inmortal, hasta que llega la muerte física. Ningún médico humano puede con ella, ni siquiera la muerte termina con todo el dolor corporal. Pero nosotros, gloria a Dios, tenemos aquel que venció la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, venció a la muerte. Al tercer día se levantó de entre los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. A Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblegue toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Ese es el Señor de milagros, es el Dios de milagros que tenemos en nuestra iglesia. Anoche llevamos a mamá de la a casa y la llevamos con andador a casa. Le di una pequeña terapia. Soy muy buen terapista porque soy un hijo de Dios. Usted es un buen trabajador, un buen maestro, una buena maestra porque usted es hijo de Dios. Pero lo que me dice a mí la ciencia es que todo el diagnóstico que traía mamá Adela, que de hecho yo no lo creí, que espolón calcáneo, que desgaste. El espolón calcáneo, nosotros tenemos los pacientes y los vemos 40 sesiones. En 40 sesiones de espolón calcáneo y salen, pues más o menos bien, va. 40 sesiones, ¿usted se imagina? ¿Sí, mamá Adela? Todo eso era el diagnóstico. Bueno, yo le di una terapia. Ningún paciente a mí se me ha levantado con una terapia, yo quiero decir. Pero no quiero decirles que no fui yo ni fue la terapia, porque después oramos. A ese Dios de misericordia, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que está entre nosotros. Y ahorita mi hermano Daniel la recibió en el carro, ¿verdad, hermano Daniel? Y no quiso el andador, ¿verdad? Ese es el Dios de milagros que nosotros tenemos. Es un Dios que se levanta en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, para mostrar sus señales, sus prodigios, sus maravillas, y que nuestro corazón crea en ese Dios fuerte, todopoderoso, pero también los que están cerca de nosotros le crean a Él. El próximo lunes, mi esposa y yo y Fernanda vamos al ISSSTE. Pero nosotros también seguimos creyendo, confiados en ese Dios de milagros, y todo pronóstico y todo diagnóstico es cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Y luego podremos platicarles todo lo que, cómo nos ha ido en el ISSSTE, pero nuestra confianza está en ese Dios de milagros que está aquí con nosotros en esta noche. Mi hermano Pablo. Sin duda, estamos viviendo los inicios de un gran avivamiento, amén.
Sin duda estamos viviendo el principio de un gran avivamiento aquí en Saltillo, aquí en Coahuila, aquí en México y en toda Latinoamérica. Amén. No sé si lo estás creyendo, porque yo creo que cuando tú dices, oye, yo estoy viviendo ese avivamiento, un avivamiento muy grande, que va a salir de México, va a ir a toda Latinoamérica, y es que vamos a ir nosotros, ¿no? Vamos a ir por toda Latinoamérica llevando lo que Dios está haciendo aquí en este tiempo, amén. Entonces eso trae algo que se mueve aquí adentro, algo que hace que te emociones, tu espíritu salta, tu espíritu se vivifica, tu espíritu se mueve, porque esto no es cualquier cosa, es porque estamos construyendo algo muy grande. Muy grande. Si tú te pones a pensar, oye, pues si simplemente Saltillo, estamos hablando de 1 millón de gentes, ¿cuántos serán en Coahuila? Y luego después, ¿cuántos serán en México? Y luego después de ahí, ¿cuántos serán en Latinoamérica? Imagínate, es algo muy grande. ¿Cuántas iglesias SM necesitamos en toda Latinoamérica? Necesitamos muchas iglesias SM, y ese Dios de milagros, Él está aquí. Él está aquí entre nosotros. ¿Te das cuenta? El creador del cielo, de la tierra y todo lo que hay acá está entre nosotros. ¿Y por qué te digo esto de que estamos viviendo este avivamiento? Aquí hay milagros, aquí hay señales, aquí el Espíritu Santo se sigue derramando, se ha derramado y se sigue derramando. Lo que acaba de testificar de nuestra pastora Adela, oye, pues una sola sesión, cuando para otros son 40. Quizás para otros se les lleve 40 años, para nosotros en 1 año pueden suceder un montón de cosas, porque nosotros estamos en un avivamiento, amén. Y porque esas son señales de que Dios, el Dios de milagros, está entre nosotros, amén. Él está aquí, Él está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y yo pensando acerca de todo lo que está sucediendo, y es difícil dejar de recordar esos 3 días hermosos que nosotros vivimos acá, cuando estuvo nuestra cobertura, el pastor Tracy, y todo su equipo, todos los pastores que venían acá, sus hijos. Fue algo maravilloso, fue algo hermoso, y es donde vemos cómo la gloria de Dios desciende. Y yo, recordando de muchas cosas que sucedieron esos días, me llamó mucho la atención algo que platicaba Ernesto acerca de lo que le preguntó al hijo del pastor Tracy, que él le preguntaba, oye, ¿qué ves de diferente aquí en nuestra iglesia? Y él decía que muchas cosas las veía diferentes. Son hombres que van por muchas partes del mundo y conocen muchas iglesias, y obviamente está con el pastor Tracy, y le decía, pues aquí veo un montón de cosas diferentes, muchas cosas muy diferentes. Pero Ernesto sigue insistiendo, dice, sí, pues yo sé, ¿verdad? Pero dime qué es, algo que tú veas de diferente acá. Y le dice, lo que veo aquí, que es muy fácil que la gloria de Dios descienda. Y yo pensando en eso digo, híjole, ¿qué es lo que provoca que la gloria de Dios descienda así tan fácil aquí en nuestra iglesia? Y obviamente donde desciende la gloria de Dios, ahí suceden cosas muy maravillosas. Ahí es donde suceden los milagros, donde suceden las sanidades, donde suceden el derramamiento del Espíritu Santo, donde podemos ver un montón de cosas. Yo no sé si ustedes lo han notado esto, pero un día de esos que anda uno corriendo
En la cocina andaba gente allá y yo me asomo por esas puertas hacia acá y empiezo a ver así como una nube, como humo aquí. Incluso se lo comenté al pastor y yo decía, pues están haciendo mucho humo, ¿verdad? Allá en la cocina, tanto así de que se ve ya todo el salón lleno del humo. Y luego digo, pero el humo pues tiene un olor, ¿verdad? Obviamente huele algo quemadito. Obviamente también se viene el olor de las gorditas, el guiso y todo eso, muy rico. Esa también es otra gloria. Pero veo todo esto y cuando yo volteo así, digo, no, pues es el humo de que está saliendo acá de la cocina. Y me doy la media vuelta, iba a caminar otra vez hacia allá. Y el Espíritu Santo así me regresa y me dice, no es el humo. Dice, más bien dice, sí es humo, pero esa es mi gloria. Y yo decía, sí es cierto, es la gloria de Dios. Sí es la gloria de Dios, amén. Porque no era algo muy normal lo que estaba viendo. Y cuando se lo comento al pastor, él me dice, sí, es algo que hemos notado la pastora y yo. Dice, es algo que hemos notado y lo hemos visto en otras veces. Y le digo, pues yo lo vi. Yo vi ahí, la gloria de Dios se mueve aquí. Y es en esos servicios, en esos cultos, donde podemos ver cosas maravillosas. Donde la palabra de Dios es bien, se revela. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero estamos escuchando predicar a los chavos, estamos escuchando predicar a nuestro pastor acá. Y se te están viniendo un montón de cosas así. Esto y esto. Sí es cierto. Y se te vienen versículos y estás apuntando y dices, oye, que cuando está la gloria de Dios, esas cosas suceden. Es fácil entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo te está dando más y más y más y más. Es algo maravilloso. Y es algo que les digo, nosotros lo estamos viviendo aquí en nuestra iglesia. La presencia de Dios está aquí en nuestra iglesia. La gloria de Dios desciende aquí. Y lo que decía el hijo del pastor Tracy, oye, es muy fácil que la gloria de Dios descienda acá. Y yo decía, qué importante o qué papel tan importante nosotros como iglesia, como miembros de esta iglesia tenemos aquí. Y algo que nos ha enseñado nuestro pastor semanas anteriores de cómo crear una atmósfera de cielo. Amén. Y donde está esa atmósfera de cielo, cuando se crea esa atmósfera de cielo, el Espíritu Santo se pasea, el Espíritu Santo se mueve aquí. Los frutos del Espíritu Santo se están moviendo aquí. Está el amor, está la paciencia, la benignidad. Todos los frutos del Espíritu Santo se están moviendo aquí entre nosotros. Pero cuando empezamos a cantar y cuando nosotros ya estamos conscientes de que nosotros podemos crear esa atmósfera de cielo, haces las cosas que tienes que hacer, las cosas que hemos aprendido, las cosas que nos han enseñado para que esa atmósfera se sienta aquí. Y esto no me lo van a dejar mentir, porque es algo que yo he escuchado, algo que siempre profetizamos, algo que siempre declaramos, que la gente desde que llegara al estacionamiento iban a sentir la presencia de Dios. Y yo no sé, pero no ha sido una, no han sido dos, tres, cuatro, cinco, han sido más los que han dicho. Dice, desde que llegué a ese estacionamiento, desde que me bajé del carro, sentí algo bien bonito. Sentí algo bien padre. Ha habido gente que no conoce y no sabe qué es, pero ellos dicen, oye, aquí se siente una vibra muy bonita, una energía muy bonita. ¿Sí o no? No sé si ustedes los han escuchado, pero es algo que me comparten a mí también, los sugieres, es algo que yo escucho, pero es algo que nosotros hemos estado declarando por mucho tiempo. Y hoy lo estamos viendo, que la gente llega aquí y siente la presencia de Dios. Entra a esa atmósfera de cielo que nosotros hemos creado acá. Amén. Vamos a leer esto y es algo muy bueno. Vamos a Segunda de Crónicas,
Segunda de Crónicas 5. Vamos a leer del 12 al 14. Dice así: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, algo así como Alatún, algo así, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaba pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Pero dice que cuando empezaban a cantar, cuando empezaban a tocar los instrumentos, las trompetas, y cuando ellos empezaban a glorificar a Dios, llegaba el momento en que esa nube descendía, en que esa nube se podía ver, porque ellos lo están hablando, lo están diciendo. Ahí estaba esa nube. Y cuando esa nube descendía, ya no podían ministrar los sacerdotes. Tan pesada era la nube, la gloria de Dios en ese lugar, que tanto así que saturaba todo ese lugar, como ha sucedido en otras ocasiones acá, en muchas ocasiones acá, que ya ni siquiera el pastor, la pastora los tocan o tocan a la gente. No es necesario, porque ya para cuando uno acuerda, sí o no, de repente ya se cayó uno allá, de repente otro está de este lado bien tocado, riendo, lleno de gozo. De repente está otro acá tirado, de repente uno anda, corre y corre, y sin tocarlos, pero es así de espesa la nube, es así tan espesa la gloria de Dios que desciende en este lugar, que no es necesario que toquen a la gente. Ahí en su lugar empiezan a ser ministrados, empiezan a ser tocados. De repente los ves llorando y dices: oh, aquí está la gloria de Dios. Y el pastor suelta una palabra y no falta quien, y sí, y hasta como que están jugando a las canicas. Sí es cierto, y cómo no lo había visto así, cómo no lo había aprendido así. Pero ya no es necesario ministrar, o no pueden ministrar. Es como si el pastor le dijera a Uriel: Uriel, ve y ministra. Y Uriel pues allá hecho conchita, tirado, y pues ni siquiera sabe que está acá. Ernesto, pues los que lo hemos visto a Ernesto, tirado de panza ahí, con la cara pegada al piso, y pues es imposible ministrar. Pero allí el Espíritu Santo se está moviendo y está ministrando y está tocando y está tocando. Amén. Pero es porque la gloria de Dios desciende acá, y es muy, muy palpable. Amén. Entonces, esa nube la podemos encontrar en muchas partes de la Biblia. En el Génesis con Moisés, mismo David hablaba de ella. Cuando Jesús también, que descendía esa nube, y de esa nube salía la voz de Jehová diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Amén. Y nosotros hemos podido disfrutar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en este lugar.
pero ha sido que hemos aprendido de que nosotros tenemos que crear esa atmósfera de cielo para que eso se mueva acá. Amén. Ahora los sugieres saben, los que predicamos saben, muchos del liderazgo saben. Ahora discernir y ver qué es lo que se está moviendo acá. ¿Qué se está moviendo aquí? Ok. Inclusive algunos ya vemos la cara del pastor y ya sabemos, hay que orar en el Espíritu. Vamos a crear la atmósfera de cielo. Vamos a crear esa atmósfera de cielo. Porque cuando está esa atmósfera de cielo, las cosas son más fáciles que sucedan. Amén. Es cuando suceden los milagros. Es cuando las cosas son mucho más fáciles. Vamos a Mateo 18, 19, 20. 19 y 20. Y dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si dos o tres se ponen de acuerdo en algo, ¿sí? Aquí en la tierra, acerca de algo, dice que Él lo va a hacer, ¿sí? Él lo va a hacer. Eso habla de que cuando estamos reunidos aquí con el mismo propósito y con la misma mentalidad, las cosas suceden. Con esa mentalidad de fe, con ese espíritu de fe, entonces las cosas suceden. Amén. Pero algo que dice muy importante al final de esto, dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en una de las ocasiones que estaba cantando el coro, donde ese canto donde habla de Jehová Jireh, Jehová Rafa, y ese de Jehová Jireh, todo un éxito. Pero donde menciona los nombres de Jehová, los nombres de Dios, y el pastor viene y toma el micrófono aquí y se para aquí y dice, y empieza a mencionar a cada uno de ellos, y dice: todos ellos en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso lo encierra el nombre de Jesús. Y cuando yo estaba leyendo esto, dice: cuando se reúnen, cuando se congregan en el nombre de Jesús, dije: wow, en el nombre de Jesús. Yo decía, muchas veces nosotros hemos escuchado esto, ¿no? Y vienes, pues nosotros vamos a la casa de Dios, nosotros vamos a la iglesia y nos reunimos en el nombre de Jesús. Pero aquí está Él. Y yo decía, y en el nombre de Jesús se encierra todo esto. Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Sabaoth, el proveedor, el sanador, el yo soy. Todos esos nombres en Jesús. Y como se encierran en Él, todo eso está aquí. En el nombre de Jesús. Jesús está aquí. ¿Y qué necesitas tú? Estás batallando con finanzas, lo que nos predicaban el domingo. Aquí está Rafa. Aquí está el sanador. Amén. Aquí está el proveedor. Aquí está el gran yo soy. Aquí está el que tú necesitas para salir de esa situación por la que tú estás pasando. Pero aquí está. En el nombre de Jesús. Es por eso que nosotros venimos y nos congregamos en el nombre de Jesús, donde se encierra todo. Amén. Donde se encierra todo. Ahora, yo escribí algo, esto es rápido, porque el tiempo se va rápido. Yo escribí esto: donde hay fe, se crea una atmósfera de cielo. Donde hay fe, se crea o entras
a una atmósfera de cielo. Donde hay fe, ¿creas una atmósfera de cielo o entras a una atmósfera de cielo? Y esto me gusta porque ¿cuántos se acuerdan del centurión? Ya no puedo darle las citas, ahí las traigo, pero ¿cuántos se acuerdan del centurión? Hubo fe que sorprendió a Jesús. Dijo, wow, esta fe no la he visto en todo Israel. A la mujer que le dijo, es que el pan de los hijos no se lo puedo echar a los perritos. Dijo, sí, pero nomás una migajita, Señor, con eso. Dijo, wow, qué fe. Como has tenido fe, que se haga como tú quieras. La fe de ellos, con esa fe ellos entraban a esa atmósfera de cielo. Y donde hay una atmósfera de cielo hay sanidad. Donde hay una atmósfera de cielo hay milagros. Donde hay una atmósfera de cielo está lo que tú necesitas, porque es el cielo aquí. Jesús es el cielo aquí en la tierra. Y Jesús está aquí. El Dios de milagros está en este lugar. Amén. Porque es por eso que nosotros estamos viviendo ese avivamiento. Pero hubo fe que sorprendió a Jesús. Si tú quieres entrar a esa atmósfera de cielo y hay algo que tú no puedes hacer nada para conseguirlo, déjame decirte que Jesús lo tiene. Solamente ven con fe. Solamente ven con fe. Y tú vas a entrar a esa atmósfera de cielo donde está lo que tú necesitas. Y así de fácil lo puedes conseguir. Y podrás preguntarte, porque yo me lo pregunté, dije, pero entonces ¿cómo a Jesús? O sea, hubo fe que sorprendió a Jesús, pero hubo otros que simplemente, hubo otros que la fe de ellos te ha salvado. La fe, tu criado está sano. La fe de otros salvó a otros. Amén. Tu fe puede salvar a otros, pero tú puedes con esa fe meterte y beneficiar todavía a otros. Y Jesús a muchos también los sanó por misericordia y por compasión, y para que la gloria de Dios se manifestara y la vieran en esta tierra. Amén. Así es que quédate con esto, llévate esto, síguelo estudiando más acerca de la gloria de Dios, y ahí vas a ver la importancia que nosotros tenemos para crear esa atmósfera de cielo, y que esa atmósfera de cielo se abra de tal forma que toda aquella persona que venga a este lugar con fe pueda entrar y ser bendecido. Ahora, son muchas cosas, pero ok, viene el próximo año que vamos a estar en un estadio. Imagínate esa atmósfera de cielo que nosotros estamos creando desde tiempo atrás. Y vamos a ir a ese estadio, y ese portal se va a abrir en ese estadio, y va a estar esa atmósfera de cielo. Y es donde vamos a poder ver esos milagros creativos, donde vamos a poder ver la gloria de Dios. Y es donde la gente quizás al primer día va a decir, hoy lo recibí, y le va a decir a su familia, le va a decir a sus amigos. Al siguiente día vamos a tener más gente. Al tercer día vamos a tener mucho más gente. Va a haber filas y filas de gente que está llevando a sus enfermos, porque ahí está la gloria de Dios, y porque Dios está manifestando, y porque los milagros van a estar a todo lo que da ahí, en el nombre de Jesús. Así es que vamos a seguir adelante, y esa atmósfera de cielo tú también la puedes crear en tu casa. No permitas que el diablo haga algo ahí, que él cree su atmósfera. Mejor crea la atmósfera del cielo en tu casa, y cosas maravillosas seguirán sucediendo ahí con tu familia. Dios les bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Antes de irnos o de pasar a lo que sigue, quiero dar un reporte. Nuestra hermana Adriana Botello nos pidió que oráramos
hace unas semanas por una niña en Torreón, más o menos como de 9 años, que tenía lupus y que estaba en muy malas condiciones. Bueno, acá predicamos al Dios de milagros, acá creemos en los milagros, acá creemos que Dios puede sanar, que Dios puede levantar a los mismos muertos a vida. Y eso es lo que creemos, y entre más lo creemos, más lo expresamos, y entre más lo expresamos, más se manifiesta. Pues bueno, la hermana nos da las gracias, le dieron las gracias a ella, le dijeron ora por favor, y ella dice yo voy a orar, pero también voy a orar con toda la iglesia nos vamos a unir. Y bueno, la niña ya está en casa, no le daban buenos pronósticos, pero ya está en casa la niña. Nuestras oraciones y las oraciones de muchos funcionaron, y gloria a Dios por ese milagro más. Es un milagro más que podemos nosotros contar y anotar de que Dios es un Dios de milagros y Dios sigue haciendo las cosas. Amén. Si es que no importa por lo que estés pasando, sea lo que sea, hay una opción, y no es la última, es la única opción: acercarnos al Dios de milagros, y Él va a hacer todas las cosas posibles. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar acá. Gracias a los de casita, Dios los bendiga, y pues por acá nos vemos el próximo domingo, primero Dios. Amén. Dios les bendiga, bendiciones.